Bien, empezamos la sesión de seminario del jueves 18 de diciembre en el después de punto, donde empieza diciendo: naturalmente, no toda conducta de este tipo está sancionada por el Estado. La lucha de clases impone toda una escala de situaciones diferentes que se extienden desde la simple prohibición de esas conductas a la tolerancia tácita o explícita, pasando por el castigo a determinadas formas de violar la ley. No era esto yo, ¿no? Yo no Esto tengo es. esto. A mí no Ah, me coincide. perdón, No, era, todo era, mal. era, era. A ver, Otro busca, naturalmente. busca en la página 64 tuya o en Sí, la 52, porque tenéis dos ediciones. Yo es que tengo aquí la italiana, ¿eh? Naturalmente no se trata de una ejemplificación, creo que va por ahí. Sí, naturalmente no se trata de un modelo directo. Aldara, el párrafo anterior sí. dice, lo que dicho entre paréntesis vio con claridad Hitler, quien consideraba la buena publicidad del jabón como el modelo de toda propaganda política. Esta era la referencia, la del jabón y Hitler. Puede ser vuestra página 52 o página 64. Tú tenías otra paginación, ¿eh? Que la... Yo uso la 47, que es el italiano. Le tengo de aquí delante. Sí, sí, es la italiana Sorrentis. Ah, Es la 64, Aldar, al final. al final, 64 al final. Naturalmente no se trata de una ejemplificación. Exacto. Sí. Vale, vale, perdonad. Disculpad. Bueno, pues vuelvo a comenzar después de punto donde dice, naturalmente no se trata de una ejemplificación directa e incluso en lo inmediato se puede hablar de un estricto contraste. De hecho, la propaganda política de Hitler fue abiertamente ideológica. No es necesario hablar aquí de la calidad de su contenido, de su argumentación, etc. La vida política después de la victoria sobre Hitler, el periodo de la Guerra Fría, de la política del rollback, inventó contra el totalitarismo, se refería sobre todo al socialismo, la nueva ideología de la desideologización. No pretendemos decir absolutamente nada sobre la fragilidad interna, sobre la contradicción intrínseca de este medio político. Desde el momento en que lo definimos como ideología, hemos ya respondido a la cuestión. Según Marx, Porque, un todo... segundo, porque aquí ideología, Lukács lo entiende como falsa conciencia o cómo lo entiende. Ahora lo dice. Ahora lo dice. Vale. Según Marx, ahora viene la definición. Marx usa muchas definiciones, pero ahora viene la que él dice que es la de Marx, que es una de las. Según Marx, toda ideología sirve para combatir los conflictos que han surgido en el terreno económico-social y, puesto que toda la sociedad de clases debe producir siempre tales conflictos, nadie puede no tener conciencia sobre esta permanente batalla ideológica. Dentro de este absurdo principio, insensatez de su fundamento teórico, dice en la nota, el término desideologización tiene, sin embargo, una significación muy concreta. El mercado debe imponerse aquí como modelo universal. En la nota dice modelo universal de toda práctica humana. Bueno, Tal como vemos, la ideología es la lucha de clases en el terreno ideológico, según, o sea, es una de las varias versiones que hay del propio Marx, ¿eh? Bueno, A mí no me queda claro el concepto de qué es, pero bueno, es igual, no importa. se acaba de unir, puede ser que sea Alejandro. Alejandro Rodríguez, sí. Perfecto. Um, Tal como mediante la propaganda publicitaria toda persona es empujada a comprar libremente esa mercancía, que supuestamente es la que mejor responde a sus necesidades de consumo,
Así, esta persona debe comportarse también en la vida política, durante las elecciones, en el sufragio, etc. Recién al referirnos al mercado, hemos puesto entre comillas la palabra libremente. Las relaciones sociales del capitalismo manipulador, del consumo de prestigio que necesariamente se forma, hacen que esta relación sea extremadamente problemática, incluso para el mismo mercado. La manipulación sutil consiste precisamente en que se le sugiere al comprador la adquisición de una determinada mercancía de manera tal que imagine su compra, su posesión, como el resultado de una decisión libre, como expresión de su propia personalidad. Este principio de manipulación puede ser aplicado mucho más fácilmente a la participación de la persona en el ámbito ideal de la vida del Estado. La dinámica del capitalismo, debido a aquello del desarrollo del ser humano, de la relación del hombre con su prójimo, Esta frase es ambigua en todas las ediciones que yo tengo, debido a aquello de, ¿no? O como consecuencia de aquello que, pero ¿de qué del hombre, ¿no? Pero bueno. Aquello del desarrollo del ser humano, de la relación del hombre con su prójimo, con las propias instituciones de la sociedad, terminó por transformar el dualismo que al inicio se presentaba abruptamente en una interacción dinámica en la cual, por necesidad económica, el materialismo de la sociedad burguesa llega a ser el momento trascendente. Marx describió el efecto de esa relación sobre la práctica del individuo de esta manera. El burgués se comporta ante las instituciones de su régimen como el judío ante la ley. La elude tanto como es posible en todos los casos particulares, pero quiere que todos los demás la deban respetar. Bueno, Este... sí. Aquí tal vez, a mí me extraña, por una parte, el término materialismo, ¿no? El materialismo de la sociedad burguesa, no sé, yo creo que más bien sería el economicismo, ¿no? No el materialismo, ¿no? Creo. ¿No? Y luego esta cita de Marx, pues es la que es, pero la verdad es que no estaba muy afortunado, ¿no? Cuando dijo esto, cuando escribió esto. Bueno, a mí de esta cita además me preocupa la manera de citar a Marx. Tan pronto se usa el texto este sobre la cuestión hebrea, como la ideología alemana, como el Capital, como los Grundrisse, como si Marx hubiera nacido ya pensando una cosa y, o sea, fuera como Cristo, que como es el Hijo de Dios ya llevaba en su mente la carga y la va desarrollando a lo largo de su vida en un despliegue totalmente coherente, cuando Marx es un hombre que, como de verdad era inteligente, cambiaba de pensamientos muy radicalmente. O sea, no se pueden hacer este tipo de chapuzas. O sea, sí que se pueden hacer cuando se hace teología. O sea, cuando se está elaborando propter hoc post hoc, ¿no? Haciendo mejunjes, ¿no? Ya dijo Cristo que había que ser feministas, ya dijo Cristo que la ecología no sé qué. Esto es una chapuza, ¿no? Esto es una chapuza, ¿no? Y esta es la parte, pero bueno, esta forma parte, vemos aquí nuestra cultura. Quiero decir, esto no es más que nuestra cultura, al menos la cultura de los que, como yo, nos consideramos Comintern, ¿no? Pero en general, me parece que todos los marxistas hemos trabajado, pero bueno, al menos yo, la crítica al menos me la remito yo a mí mismo, ¿no? O sea, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Eh, eh, por suerte, el otro día me parece que ya Arriola nos comentó algo, o en uno de estos días nos comentó, o nos envió una nota sobre el seminario que él lleva en el País Vasco con los textos de Sèvres, y Sèvres decía que los manuscritos de París son premarxistas, en el sentido de que los manuscritos de París están manejando una idea sustancial de ser humano, la esencia genérica de la especie, que Lukács usa, la idea de la esencia genérica de la especie, que es feuerbachiana,
Lucas la usa en su ontología. Yo no recuerdo, o sea, es mucho más interesante el uso que la ontología que elabora bueno, en su estética y seguramente, y los pedazos que veremos aquí más adelante sobre la democratización de la vida cotidiana, en que suprime eso, que su ontología del ser social, en la que hay este por debajo, este cañamazo teleológico. Es decir, si el ser humano se desarrolla, será en tal dirección porque es la que está preconstituyéndonos. Puede no desarrollarse, pero puede haber callejones sin salida. ¿Qué es eso de caminos, callejones sin salida? ¿No? Es prever que hay una idea normativa ontológica de desarrollo. Bueno, pues los manuscritos de París son utilizados muy a menudo también por Lucas en este sentido. Hay alguien que los utiliza también para, para ayudar a tragar la lectura de ese Gramsci tan radical, a pesar de que tenía conciencia de que era mentira. Este es Togliatti. Togliatti, que ha leído perfectamente a Hegel, que sabe que no cabe eso ahí, que ha leído perfectamente al Gramsci porque tiene los cuadernos, en los años 50 hizo una edición escribió un artículo sobre los manuscritos de París y Gramsci. Probablemente Lucas tampoco creía en esto. Bueno, no lo sé. Togliatti no creía en esto, pero Lucas a lo mejor sí cree. Pero bueno, digamos, esta pasta, este empaste, es el que ha cegado de verdad al marxismo. No el stalinismo o el no sé qué, estos empastes, en que uno no sabe lo que está diciendo cuando dice qué es el marxismo, ¿no? Bueno, en fin. O a qué obra de Marx, a qué Marx se refiere, ¿no? ¿Qué es Marx? No, siempre es lo mismo, ¿no? No, y luego para adelante, ¿no? No, Marx no tiene la teoría, no tiene teoría del partido, porque es el bautista. Luego llegará el verdadero Marx, que será Lenin, que le pondrá la teoría del partido. O sea, todas estas cosas que todos hemos leído, ¿no? Que todos, bueno, los viejos al menos, los jóvenes quizá os habéis liberado, pero los viejos estas cosas las hemos leído, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu crítica a la forma de citar a Marx, estoy totalmente de acuerdo contigo. Añado que lo mismo diría de la forma de citar a Sacristán o a pensadores de otras corrientes, también, por ejemplo, de la filosofía analítica. Yo creo que también pasa lo mismo, ¿no? En todo caso, yo creo que se puede decir que ese texto, fechado cuando está fechado, que creo que es del año 45, del año 43, no me acuerdo exactamente, 43. no es un texto afortunado. Fechado en esa época. ¿Pensó Mm. eso Marx 10 años más tarde, 20 años más tarde? La verdad es que no lo sé, pero datándolo, pues no es un buen texto, desde mi punto de vista. Estás cerrada de voz. Has cerrado tu voz. Sigo. Esta conducta individual, en su necesaria generalización social, en su masificación, conduce a que el mundo ideal del citoyen devenga en la práctica, dice en la nota, en la práctica de la sociedad, cada vez más un simple instrumento de este egoísmo del bourgeois. Naturalmente, no toda conducta de este tipo está sancionada por el Estado. La lucha de clases impone toda una escala de situaciones diferentes que se extienden desde la simple prohibición de esas conductas a la tolerancia tácita o explícita, pasando por el castigo a determinadas formas de violar la ley. Se trata de un complejo que tiende constantemente a la universalización. Que se trate de la legislación misma o simplemente de tendencias en la administración, en la interpretación de la ley, dice en la nota, en la práctica judicial, etc., es, al momento de determinar los hechos de fondo, de importancia secundaria. Lo que cuenta
es que podemos ver con claridad cómo tal penetración de este ideal de la libertad y de la igualdad por el materialismo egoísta de la sociedad burguesa es un hecho universal. Nuestro objetivo no es aquí analizar detalladamente. Pero, un segundo, Lara, pero esto también es un poco chocante, ¿no? Él dice, lo que cuenta, lo que realmente tiene importancia es que podemos ver con claridad cómo tal penetración de ese ideal de la libertad y de la igualdad, que ahora no sé muy bien a qué se está refiriendo exactamente, por el ecologismo egoísta de la sociedad burguesa es un hecho universal. Me imagino que se refiere en el ámbito de las sociedades burguesas, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Y que no se podía universalizar como un comportamiento de todas las sociedades, ¿no? Entiendo, es decir, es que es un... Porque este ideal al que se refiere lo que cuenta es que podamos ver con claridad cómo tal penetración de este ideal, entrecomillado, de la libertad y de la igualdad, se refiere al que he descrito antes cuando he hablado de esa cita de Marx. Bueno, no sé, ahí se me escapa eso. Bueno, Yo creo que, vaya, pero esto es mi interpretación, ¿eh? Mi interpretación es que está enfrentando dos formas de entender la libertad, modernizándolo y poniéndolo casi posmoderno, la libertad como no interferencia frente a la libertad como no dominación de los republicanos, del republicanismo, pero que está perfectamente pero que está perfectamente diferenciada en la libertad de los modernos contra la libertad de los antiguos de Benjamín Constant, que es el padre del liberalismo, ¿no? O sea, una libertad que es que te dejen a ti hacer lo tuyo y considera libertad y cualquier otro tipo de libertad lo considera totalitaria. O sea, la libertad griega, en la cual todos participaban en decidir la acción, es una monstruosidad totalitaria. Nosotros, la libertad actual es que yo pueda dedicarme a mis negocios, es más, que algún técnico se dedique a administrar las cosas porque, a ver, yo tengo necesidad de dedicarme a mis negocios, pero que nadie me toque lo que yo tengo, mi libertad. O sea, yo creo que aquí está trabajando en esta línea, porque él sí que va a plantear posteriormente, me parece que es en este libro, que el liberalismo y democracia son cosas distintas. Es la primera vez que yo lo vi formulado en Lucas, no sé en qué texto de Lucas. Luego me lo encontré clarísimamente en un texto de Ortega y Gasset, pero antes lo encontré, claro, Lucas a favor de la democracia, Ortega y Gasset a favor del liberalismo, ¿no? Yo creo que es esto, aunque está aquí muy borroso, ¿no? Pero bueno, la libertad, el Estado y el citoyen apartado de la sociedad civil y del bourgeois. Y el bourgeois queriéndose quitar el Estado, que es legislación, ¿no? Y liberar el comportamiento en la sociedad civil de esto otro. Lo, Yo lo he lo- interpretado está así. explicado pero es que yo creo que está explicado muy claro 30 líneas más arriba. Eh, simplemente aquí está explicando lo que ha Sí, desarrollado en los párrafos anteriores, en que habla cómo la sociedad burguesa ha tomado las divisas de la Revolución Francesa de libertad e igualdad para aplicarlas para decir que la libertad e igualdad eran dentro del mercado y que somos libres e iguales cuando elegimos lo que vamos a comprar y somos libres en lo económico-social y libres e iguales en lo político cuando elegimos a quién vamos a votar. Es que lo dice así, literalmente, sí, una sí, sí, cita. sí, 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 sí. A Sí, mí, sí, vamos, me parece que se refiere a eso, ¿no? sí, La sí, sí. perversión o la transformación, la reducción de la libertad e igualdad en un sentido de los antiguos a la libertad e igualdad burguesa. Vaya. Creo que no quiere decir otra cosa. Nuevo está usando un vocabulario que no acabo de ver. Pero ya lleva unas cuantas páginas con esto de la universalización y supongo que lo que está diciendo es que el etos de los trabajadores del mundo tal y como lo entendemos, del mundo humano, ha sido no solo penetrado materialmente, ¿no? En sus relaciones prácticas, hola Joaquín, por el Hola. capitalismo, sino también
en su estructura ideológica, en la manera como entendemos el mundo y cómo proyectamos nuestros valores sobre el mundo. Cosa que antes quizás se daba como un dualismo, como una lucha de valores, podríamos decir, o de ideales, etcétera, etcétera, entre los explotados y los explotadores. Tengo la sensación de que va todo el rato por ahí, pero tampoco sé, bueno, no sé más. O sea, lo mismo que va a decir Pasolini. Yo aquí hoy no acabo de entender las dudas, ¿eh? Es que me parece clarísimo lo que quiere decir. Es que, No, vaya, no no me sé. refiero exactamente a esto, sino al propósito con el que está ligando sus argumentaciones a lo largo de las últimas páginas. Ah, bueno, esto sí. El libro va en la dirección de decir, eh, la libertad ha sido expulsada de la vida cotidiana, o sea, nos han penetrado la vida cotidiana en la cual antes teníamos la autonomía de la reproducción, o sea, y nos la han convertido en libertad de mercado. Y tenemos que luchar por la democratización de la vida cotidiana, controlando de nuevo la cantidad de microinstituciones cara a cara o microinstituciones microinstitucionales que constituyen la vida cotidiana en la cual estamos participando. O sea, yo creo que apunta hacia esta dirección, mm, aunque está por desarrollar, ¿no? Creo. Digo, nuestro objetivo no es aquí analizar detalladamente este proceso concreto de penetración. Nos importa solamente que la forma ideal de libertad e igualdad no fue nunca puesta en duda, sino al contrario, llegó a convertirse en vehículo de los intereses egoístas, clasistas del burgués. Defensa de la legalidad de la segregación de los negros en nombre de la autonomía constitucional de los particulares de los Estados Unidos, etc. La libertad y la igualdad de ninguna manera desaparecen en este proceso. Sus formas cada vez más socavadas llenan, como contenido, los intereses cada vez más concretos de la burguesía. Cuanto menos, la libertad está unida por el contenido a los ideales, las ilusiones, del origen, tanto mayor, tanto mayor es la gloria tributada al fetiche vacío de la libertad. Sí, sí, tiene sentido. Cuanto menos está esto, tanto más. Sí. Cuanto más dominan la vida real los intereses de los grandes lobbies, tanto mayor el honor que se le hace a este fetiche como utilización y coronación de cada expresión propagandística. La desideologización, en cuanto sucedáneo supuesto práctico de la ideología, es la veneración ideológica de la libertad sin sustancia. Forma en sí una antítesis real y por ello también conceptual. En la práctica son, sin embargo, principios recíprocamente complementarios. En la nota dice principios de la acción social. Claro está, no en este simple antagonismo abstracto ideal. El fetiche de la libertad ha necesitado en el plano social de la realidad potencia organizativa, directiva y operativa para no hundirse en un adorno ideológicamente útil y por ello socialmente importante, en una mera retórica. Ese órgano operativo, cuya actividad ayuda en caso de necesidad al éxito práctico de los intereses, de vez en vez decisivos de los grupos monopólicos más importantes, es la CIA. Es esta quien dirige, en definitiva, desde Sudamérica a Vietnam, la defensa de la libertad por parte de Estados Unidos.
Es esta quien garantiza el triunfo de tales intereses de la libertad también en la política interna del país. Pensemos, por ejemplo, en el asesinato de los dos Kennedy y en el de Martin Luther King. En estos dos últimos casos, aún está pendiente su aclaración. Y aunque en el primero hubo una investigación judicial, esta no ha conducido a ningún resultado claro. Ni siquiera el desenlace concreto del asesinato de Kennedy fue aclarado. Toda persona que no esté manipulada en un 100% sabe que es imposible que haya ocurrido como lo presenta el informe Warren. Y tampoco se puede esconder que la mortalidad de los posibles testigos está por encima del promedio general. Misterios de este tipo parecen estar en contradicción con el poder ilimitado de la opinión pública en el mundo libre. El equilibrio se establece en parte con la violencia brutal, con el peligro de muerte que amenaza a todos los que intentan dar a conocer también aquí los hechos desnudos. Aparentemente, el aparato ideológico de los medios de comunicación de masas crea una amplia atmósfera de consenso para el legítimo secreto que en los bestsellers, en las películas de mayor éxito, etc., encierra la vida y acción de los grandes hombres de las organizaciones secretas. Quien haya examinado históricamente el desarrollo de la sociedad capitalista sabe cómo el poder de los órganos públicos ha ido constantemente disminuyendo frente al de la burocracia, militar y civil, que trabaja bajo el secreto de servicio. Si se compara la relación de los órganos democráticos del periodo revolucionario con lo que sucede, por ejemplo, en el ejército ya en la Tercera República, se obtiene así un cuadro instructivo de la transición social en cuyo final, hoy, está vacía. También aquí se trata de un fenómeno radicalmente nuevo, solo en términos relativos y concretos. No es otra cosa que la radicalización de un proceso largo y necesario. Mencionemos de pasada que los últimos años muestran signos del comienzo de una crisis del sistema. Los movimientos de oposición están por ahora poco desarrollados, tanto en sentido material como ideológico. Esto tampoco debe sorprendernos. En toda sociedad, cuando empiezan a evidenciarse sus contradicciones internas, la oposición comienza con un no abstracto, con un no que todavía no está en condiciones de transformarse conscientemente en un sí a una perspectiva distinta, ni de concretarse en este sentido. Es muy fácil criticar despreciativamente a la oposición por esto. Tampoco los bienaventurados destructores de máquinas superaron el no de un violento happening y, sin embargo, fueron el primer anuncio del movimiento obrero revolucionario. Los que hoy son... Un momento, perdona, no, simplemente destacar que a mí esto me parece que está muy bien pensado, tanto este párrafo último como todo lo anterior con respecto a la CIA, que decía de Lukács. Creo que está muy bien ese párrafo. Bueno, Y es clave. bueno, ojo, respecto a la CIA o respecto a la UCO, por ejemplo. ¿Respecto a quién? Pues porque, claro, la cosa desde los años 60 ha evolucionado, o respecto al poder de la burocracia de la Unión Europea, Ya, bueno, vean, bueno. que es capaz de dictar sentencias sin jueces por medio, de declarar personas muertas civilmente a todos aquellos, por ejemplo, que está metiendo en las listas de prorrusos, simplemente por opinar diferente. No por haber hecho algo, sino por hablar distinto a como la burocracia de Bruselas considera que hay que hablar. No, de acuerdo, tú lo llevas a nuestro hoy, pero sin llevarlo a nuestro hoy, el párrafo de Lukács yo creo que es muy notable, Sí, sí, tanto el primero como sí, este último que dice. Está muy bien, para mí. No. Claro, esto es del año... El texto está escrito en el año 68. Está refiriéndose a cosas del 63 y del 65. Claro, o sea, ni siquiera está Chile. Es Vietnam. Pero no es Vietnam, claro. Está Vietnam. Y luego la Y el ilusión que movimiento
la ilusión que teníamos todos de que de verdad estábamos iniciando un periodo, o sea, una falsa imagen, ¿no? Entramos inmediatamente en los años 60, que es la gran derrota. La expliquemos como la expliquemos, ¿no? Ah, estoy leyendo el libro del que habíamos hablado el otro día, Todd. Manuel Todd dice que más grave que la CIA es, ¿cómo se llama el organismo ese que controla las telecomunicaciones y las finanzas? Eh, Que controló el teléfono de la... No recuerdo el nombre, no recuerdo. Claro, que tiene la información de todas las finanzas de todo el mundo y que sabe de todos los capitales evadidos de todos los políticos en todas partes. O sea, al coronel Baud de Suiza, que es ex coronel de espionaje, le acaban de sancionar porque en los YouTubes de Dicen es muy claro sobre la guerra bueno, y sobre la Unión Europea, ¿no? Le acaban de sancionar oficialmente Bruselas y Suiza. No sé si es uno de los casos a los que se refería Joaquín ahora. Eh, bueno, antes, la supresión de las emisiones de RT y de Sputnik. ¿Perdona? La supresión de las emisiones de RT y Sputnik. Sí, hombre, claro, sí, 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 sí. No se puede. Otra cosa, al Club Valdai, también el Club Valdai, que es una especie de foro de debate que hay Económico. en Moscú, pues lo han sancionado también. Cuando China sanciona a Merrick, que es un think tank europeo anti-chino, claramente anti-chino, aquí se arrancaban las vestiduras. ¿Veis? Eso es el comunismo, el Partido Comunista, la represión. ¿Cómo es posible que sancionen? Y la sanción de China es exclusivamente decir, bueno, ustedes en mi país no entran. Pero la sanción de la Unión Europea es que nadie, o sea, nadie puede hacer ningún acuerdo comercial, ni económico, ni hacer una transferencia a los que aparecen en esa lista, que son ya, creo que andan 350 personas. Al coronel este que dices, le han prohibido circular por la Unión Europea, sobrevolar el espacio aéreo, o sea, le han encerrado. En Suiza. Está confinado en Suiza y no puede salir de ahí. Y si tú, por ejemplo, le invitas a Barcelona y le quieres pagar una conferencia, no puedes. Porque si lo pagas, te sancionan a ti. Si le das 200 euros por dar una conferencia, te sancionan. Y eso, bueno, pero ¿esto qué es, no? Sí, sí. Dicen, por cierto, que es bastante pro norteamericano, se olvida que también en Estados Unidos, no con Trump, sino con Biden, que es mucho más dentro de la lógica esta del poder de los organismos secretos, le quitaron el pasaporte al, ¿cómo se llama? Al inspector de armamento nuclear a Scott, Asco. cuando se va a ir a Moscú. Pero, oiga, ¿ha cometido algún crimen? No, es que no nos gusta lo que dice. Y llegó el FBI y le quitó el pasaporte. Bueno, ahora Trump se lo han devuelto y ha podido viajar a Moscú, pero bueno. No, es un nivel de intromisión, pero un día estás viendo la televisión y al día siguiente te han quitado el canal de RT. Sí, sí, sí. Sí, sí. El poder de la burocracia o la UCO tiene controlados, pero yo lo sabía desde hace 15 años, el teléfono de todos los alcaldes de España. Los tiene supervisados. Todos. Y que yo sepa de los alcaldes, probablemente también de todos los concejales y todos los diputados. Oiga, ¿quién le ha dado ese poder a ese sector de la burocracia española? O sea que puede ventilar los líos de faldas de los que le conviene. Claro, efectivamente. Uh-huh. Sigo, ¿eh? Los que hoy sonríen despreciativamente deberían pensar en ejemplos de este tipo,
que se reiteran con frecuencia en la historia. Pero sobre todo, deberían pensar por qué la época de la manipulación, glorificada como vértice y término de la historia, cada vez con mayor frecuencia, por ejemplo en Vietnam o en la cuestión negra, termina por manifestar su impotencia interna cuando se trata de responder, aunque solo sea aproximadamente a las preguntas que ella misma plantea. Deberíamos llegar a observar, aunque sea de lejos, esta compleja crisis. El conjunto de nuestras consideraciones sobre la forma actual de la democracia, de la democratización, se orienta solo a un objetivo: conocer qué es esta democracia y si, como muchos creen, dice en la nota, una democratización semejante es, como muchos creen, también en el mundo socialista es una alternativa social real cuando se verifican crisis de crecimiento del socialismo. Nuestra respuesta es un fuerte y rotundo no. Nunca. Algunas de las razones más profundas aparecen concretamente en las páginas siguientes, en las que discutiremos sobre la problemática del periodo estalinista y sus consecuencias. Aquí solo nos limitamos, en términos aproximados y sencillos, a esta afirmación política. Si un Estado que ha sido llevado por los epígonos de Stalin a una situación de crisis económica social pretende la supremacía de la alternativa de la democracia burguesa, se podría, sin ser profeta, predecir un futuro altamente probable. La CIA llevaría a cabo en poco tiempo una nueva Grecia. No basta apoyarse en el convencimiento honesto de algunas personas ideológicamente cómplices. Esto no es necesario en lo más mínimo ponerlo en duda. Cualquiera sean sus convicciones, estos y aquellos que la ayudan, que simpatizan con ella, hoy no pueden más que darle vida a una democracia burguesa actual. Lo que ellos piensan en el fondo de su corazón, objetivamente, no tiene ninguna importancia. ¿Alguien iba a intervenir? ¿No? ¿Perdón? No, que me ha parecido que alguien iba a intervenir, perdón. Yo intervendré al final del párrafo, pero para preguntar. Para retroceder solo 50 años. Nadie duda de que Lloyd George en Inglaterra y Clemenceau en Francia fueron demócratas convencidos, incluso demócratas de izquierda. Dice en la nota, demócratas burgueses, incluso de izquierda. Sin embargo, en 1919 organizaron la intervención armada contra la República de los Consejos húngara y depusieron, dice en la nota, depusieron después de 3 días de haberlo propuesto ellos mismos al gobierno socialdemócrata que ellos mismos habían propuesto, cuyos dirigentes también eran demócratas burgueses convencidos, instaurando con ello el fundamento de la dominación de Horthy. La historia no se repite en sus modos de manifestarse. En Grecia no hubo una intervención armada. Solo estaba la CIA en el trasfondo y sus oficiales que de uno u otro modo, con o sin participación directa, manipularon. Las formas concretas no son previsibles, solo la línea general de la necesidad social. Y en este sentido se puede decir: la democracia burguesa como alternativa en el momento en que el Estado socialista entra en crisis implica una perspectiva griega. Bueno, una cuestión técnica. Estas notas tan extrañas obedece a que el manuscrito alemán, como no estaba terminado, normalmente Lucas deja muchas veces dos redacciones alternativas, sin optar por una ni otra. Normalmente, a veces una aparece entre paréntesis, otras veces aparecen las dos entre paréntesis. Cuando aparecen estas frases es porque Lucas todavía estaba dudando cuál de las dos colocar. ¿Tú estás viendo el texto alemán? Ahora no, pero lo he mirado, sí.
Porque es la edición que hicieron, ¿no? La hicieron con toda la... Vale, vale, muy bien, muy bien. No, no nos dejes de avisar de estas cosas, porque yo tengo el texto italiano y tampoco, y no da pistas. O sea, yo estoy leyendo el texto italiano y no da pistas de estas cosas tampoco. A mí de lo que estamos leyendo, lo que pasa es que el párrafo es muy largo y habría que releerlo y no quiero cansar. Yo lo que pienso es que no creo que se concluya lo que él concluye. Él al final dice la democracia burguesa como alternativa en el momento en que el Estado socialista entra en crisis El Estado implica social- una perspectiva griega. Yo no lo sé, sinceramente. Puede ser que sí, pero yo no veo que tenga que ser profesionalmente así. Luego, no sé en quién está pensando. Cuando dice que el Estado socialista entra en crisis, ¿tiene algo en mente en concreto? ¿Está pensando en, no sé, lo que pasó en Checoslovaquia? ¿Está pensando en, En no sé, Hungría, en Hungría? En la Hungría del 56. Yo creo que piensa Checoslovaquia, claro. en el socialismo realmente existente de aquella época, en todo el socialismo realmente existente. En general, Pues staliniano, sí, yo pienso que sí. Otra cosa es que tuviera sus manifestaciones más agudas en Hungría, cuando dice que Checoslovaquia, implica, en lo que él percibe de la descomposición en los años 60 del régimen soviético, que él ya percibe. Yo creo que está haciendo que está aludiendo a unas a discusiones que se producen en el interior, bueno, en el exterior, o con gente de izquierdas occidentales, sobre el agotamiento del modelo soviético y sobre posibles salidas. Y está todo el rato queriendo argumentar que no hay alternativa democrático-burguesa capitalista al socialismo. Que cualquier intento de introducir las instituciones o las formas a que ha llegado, en las que se ha desarrollado y en las que ha culminado en el siglo XX el capitalismo, están condenadas a la realidad del capitalismo que él demuestra con esos ejemplos. Llámese Grecia, llámese Guatemala, llámese Vietnam, llámese... Está diciendo algo muy simple, muy sencillo. Otra cosa es que utiliza un lenguaje muy barroco, pero está diciendo, ¿estamos locos o qué? ¿Cómo cojones estáis planteando que la alternativa al socialismo, por muy podrido que esté, tenga que ser el modelo de democracia burguesa realmente existente que conocemos? ¿Estamos locos o qué? Creo que o sea, para mí, otra cosa es el lenguaje, es verdad, es enrevesado y esto, pero el mensaje me parece de una claridad pasmosa. Me está diciendo en este apartado. A mí me parece. Está Yo diciendo, creo que esto además, por ahí no va la sí, cosa. sí, Ya veremos por dónde puede ir o no sabemos por dónde puede ir, pero por ahí ni se os ocurra, porque ya sabéis a pero lo yo que... creo que además entonces Antonio, que cuando es al final dice implica, históricamente cierto. Esto ha ocurrido. Lo que ocurre, vas a ver qué ha ocurrido con los países de la Europa del Este. ¿Es que acaso la democracia en Estonia, en tanto que democracia burguesa, es equiparable a una democracia burguesa fetén? Un país en que prohíbe a 250.000 habitantes votar, ciudadanos con la nacionalidad estonia porque hablan ruso. Es que la democracia en Bulgaria o en Polonia o en Hungría es una democracia, pues eso, que representa los mayores avances de la democracia burguesa. No. No es Grecia tampoco, obviamente, porque es que en lo que no puede predecir Lucas es el colapso de la Unión Soviética, ¿eh? Y el colapso del movimiento emancipador en Occidente. Con lo cual, no necesitan dar un golpe de Estado a la griega, pero sí, el resultado es la construcción de naciones burguesas totalmente dominadas y colonizadas, con democracias absolutamente imperfectas, democracias de tercer mundo, que son las que hay en Europa del Este. pero Joaquín, cuando dice implica una perspectiva griega, ¿a qué se refiere exactamente? ¿La Pues se intervención de la refiere CIA, la al manipulación de la CIA? golpe de los A la guerra coloniales, civil griega, a lo que pasa que el movimiento comunista ahí, en los países en que sí realmente podía, al menos haber una mayoría social o una capacidad política de imponer un régimen socialista, no por la vía de la invasión soviética, sino por las fuerzas internas, como simplemente las democracias burguesas ilustradísimas y avanzadísimas, por la fuerza, eliminan, erradican y aniquilan cualquiera de esas posibilidades.
Entonces está diciendo, estáis locos si pensáis que llegar a un acercamiento, intentar una colusión con acercarnos, hacernos amiguetes y desarrollar y que nos ayuden a desarrollar un sistema de libertades que pone siempre entre comillas esas libertades, esos valores, estáis locos si pensáis, críticos del socialismo internos o externos, que establecer un sistema de democracia parlamentaria liberal nos va a llevar a poder profundizar el socialismo, a mejorarlo, a erradicar algunos. Está diciendo que ese no es el camino. Que ya se verá o tendrán que encontrar otro, pero está diciendo que eso no. Es verdad que choca un poco lo del griego porque eso hace referencia a una guerra civil y hace referencia a una intervención militar muy sangrienta, además de los británicos, de la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? No, no, es la del El 67, golpe de los Antonio. coroneles. Es el golpe de los coroneles, no la guerra El golpe de civil, los coroneles. no la guerra del No hace referencia, 66, vale, pues es igual. la Pues de está, Constantino de Grecia. tanto monta tanto, vale, pero Sí, pero, que era una partitocracia corrompida, claro. Iban de Caramanglis a no me acuerdo. Bueno, en fin, sí, sí. Bueno, Bueno, y que era la una CIA cada vez, partitocracia, no corrompida, y la, era el petén de la partitocracia. Entonces, pero y que también la me CIA está parece que detrás de todos los periodos de transición es evidente también. pero creo que menciona también ¿Vale? al proceso después de la Segunda Guerra Mundial, a los partisanos griegos y tal. Creo que no recuerdo, si a lo mejor lo he leído después. Bueno, es igual, es lo de menos. Pero vamos, que va por ahí la cosa, ¿no? Va en una dirección bastante clara. entonces, según nuestro punto de vista, estos párrafos que estamos leyendo están dirigidos contra las tendencias o colectivos que en los países del socialismo realmente existente proponían como alternativa una especie de democratización o democracia de tipo formal, ¿no? O sea, la crítica está dirigida contra esos colectivos, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que vosotros pensáis. Liberal occidental, en el modelo liberal occidental. Porque Hay por un, democracia formal incluso podría decirse, democracia formal, que haya, bueno, pues que hay algunos elementos, bueno, pero el modelo occidental realmente existente. hay una segunda idea aquí que es muy de Lukács y es que el mundo del socialismo un día puede entrar en el periodo de las consecuencias. La frase es, el periodo de las consecuencias es de Lukács. Es decir, hay, él se muere en el 71. Bueno, él pensaba que el socialismo podía llegar a entrar en el periodo de las consecuencias. Es decir, en una sociedad se hacen las cosas mal una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y parece que nunca va a pasar nada, pero de repente se entra en el periodo de las consecuencias y nada es frenable y todo es destruido. Esto es de uno de esos grandes pensadores, de ese puñado de grandes pensadores, filósofos, que además se hacen todos ontólogos, que tienen la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Parecía que no iba a pasar nada, hasta que de repente se precipita lo más terrible. Y él, además, él casi era de berlanguiano, ¿no? Dígamelo usted a mí, señor, que yo nací en un país que ya no existe. Porque él no era húngaro, él era austrohúngaro. O sea, esto, lo del periodo de las consecuencias, está por aquí, ese socialismo y tal, ¿no? Y la preocupación de él, que va más, bueno, en fin, sí, con recordar la frase de él, ¿no? El periodo de las consecuencias. Y todos ellos se preguntan entonces, ¿qué es el hombre? Todos, incluso Gramsci. Todos los que han vivido la Primera Guerra Mundial, la barbarie y la crisis de civilización y aquello de que lo más grande ha producido cosas espantosas, todos se lo preguntan. Porque ontologías hace Lukács, que es tardía, pero es un hombre de esta época. Ontología hace Heidegger. Ontología hace Arnold Gehlen, que es una muy bonita. Ontología hace Harman. Ontología hace todos escriben ontologías, ¿no? Lo extraño es que no comprendamos, ¿no? Luego viene la Segunda Guerra Mundial y decimos, ¡ay, qué locura! Les dio por la moda de las ontologías, cuando están señalando la barbarie humana. ¿Y dónde está el foco de la barbarie, no? En fin.
Empezamos la segunda parte. Vamos, se titula La verdadera alternativa, estalinismo o democracia socialista. Primer punto, condiciones teóricas e históricas de un planteo concreto. Perdonad, a este hombre se le llama, y a todos ellos, se incluye Karl Polanyi, grandes conservadores. Grandes conservadores. ¿Eh? No, no grandes antimodernos, grandes conservadores. La ontología es un género literario de la modernidad. Lo inventa sin nombre Francisco de Suárez para comprender, para analizar de nuevo desde el fondo el ser humano, diciendo que el ser humano no tiene fundamento, es causa sui, ¿no? Causa libre, ¿no? Ante una crisis también civilizatoria, ¿no? Bueno, pues estos, ontología, ¿no? Estos también, por situar algo que, vaya. Voy, ¿eh? Y además todos parten de lo mismo. ¿Cómo justifica Suárez su ontología del causa libre? Dice, porque el ser humano es libertad. ¿Y cómo se justifica que es libre? Dice, la experiencia humana nos enseña que somos libres, la experiencia humana. Estos otros ya tienen más grosor, dicen, la vida cotidiana, en la vida cotidiana nos autoconstituimos en la vida cotidiana. Es la vida cotidiana en la que se autoconstruye nuestra... Bueno, en fin, el débito, el débito, el débito conyugal que tienen con Suárez no está reconocido en ninguna parte, pero es enorme. Bueno, mediación Hegel, claro, mediación Hegel y Vico, claro. Empiezo. Cuando desestimamos la democracia burguesa como alternativa de la socialista, lo hacíamos, ante todo, por consideraciones político-prácticas. Vimos sintéticamente algunas de las experiencias de nuestros días, las que indican claramente cómo toda tentativa de este tipo conduce infaliblemente a la liquidación del socialismo y con gran probabilidad de la democracia misma. Al intentar ahora, como complemento necesario de esta negación, esclarecer ideológicamente la verdadera alternativa, debemos aproximarnos a este problema con instrumentos metodológicos similares. Es imposible presentar al socialismo, a las concepciones que hoy predominan sobre su esencia, sin ningún reparo, como el otro término de la alternativa. Presentarlo como su opuesto mediante declaraciones dogmáticas. Debemos, a la inversa, esforzarnos por comprender, en términos histórico-sociales, dice en la nota, por comprender concretamente, es decir, en términos económicos, históricos, sociales, el modo real de ser del socialismo de hoy, su actual ser en sí mismo para, a partir de allí, formular los problemas de la democratización. Dice en la nota, poder formular los problemas de la democratización posible y necesaria en él. El verdadero ser social del socialismo actual es el conjunto de sustitutos sociales, tendencias, teorías, tácticas, etc., que provienen de la crisis del periodo stalinista. Esta crisis alcanzó su primera expresión teórico-práctica en el 20º Congreso, 1956, y en los efectos que provocó. Es imposible comprender esta obra reformista en cuanto a su estructura teórico-práctica, dirección, valor, etc., si primero no sabemos qué cosa, por qué, de qué manera, etc., debía ser reformado y si lo fuera. Por eso,
¿Lo de los sustitutos sociales, a qué se refiere? No. Supongo que a la institucionalización de los regímenes socialistas, digo yo, no sé. No sé qué pensáis. ¿Qué expresión utiliza en italiano? Istituzioni sociali, instituciones Instituciones, sociales. instituciones. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿a qué se refería la palabra sustitutos sociales? Aquí dice No, no, es que Aldara creo que ha dicho institutos. No, Y en No, italiano, ¿no? no, en el texto que yo tengo delante dice, el verdadero ser social del socialismo actual es el conjunto de sustitutos sociales. Ah, no, Yo de creo que es lo que instituciones sociales, comenta Joaquín, instituciones sociales debe ser, de ¿no? instituciones sociales, sí. Bueno, que el Sustitución. traductor pone ahí sustitutos es un poco fuerte, ¿eh? Sí, Sí. pues sí. Aquí en italiano es Institución, el complesso di di istituzioni istituzioni, sociali, instituciones, sí. dipendenze, o sea, es conjunto de instituciones Bueno, sociales que organizan. y el traductor haya puesto ahí sustitutos es un poco fuerte, ¿no? Sí, Digo sí, yo, me parece. Es fuerte, es fuerte. sí, sí, iba un poco Va a punta. iba rápido. Sí, aquí es instituciones sociales. sigo. Por eso es inevitable, aun cuando lo hagamos muy brevemente, abordar las características del periodo estalinista. El 20º Congreso caracterizó este periodo del desarrollo socialista como el del culto a la personalidad. Contra esta expresión y contra el contenido social que ella resume como síntesis de la crisis, algunas personas prudentemente plantearon enseguida sus objeciones. Sobre todo Togliatti, quien se negó a ver en el carácter personal de Stalin el motivo último de una crisis tan profunda y relevante para el desarrollo de la sociedad socialista. Aquí no dice prudente, dice perspicaz. Alguna persona perspicaz. Y además una en concreto, no sé, va a Togliatti. Y exigió un serio y profundo análisis económico, un análisis sociohistórico de todo el periodo precedente. Porque sin una investigación profunda de este tipo, no es posible ni comprender ni esclarecer, desde el método marxista-leninista, la influencia positiva o negativa ejercida por Stalin en esta etapa del socialismo. Desgraciadamente, debemos reconocer que hasta hoy aún no se ha realizado un análisis que haya satisfecho estas exigencias. Nuestra breve exposición. Bueno, yo digo cosas puntuales, no tiene mucha importancia. A mí me sorprende el uso de la expresión el método marxista-leninista, ¿no? Y como curiosidad, eh, él hace referencia a Togliatti, pero yo ahora esto no, tendría que pensarlo con más calma, no me sale ahora, ¿no? Pero ¿se os ocurren otras críticas al estalinismo que vayan más allá del culto de la personalidad por esos años, aparte de la que cita el de Togliatti? Karel Kosik en el mismo año 56, en Checoslovaquia, dice algo parecido en un texto que se llama Hegel y nuestro tiempo. Al menos yo lo interpreté así cuando lo traduje. Algo Que parecido a lo que dice Togliatti, algo parecido a lo que sí, dice Togliatti. sí. Que solo analizando cómo es posible que se ha llegado a producir una personalidad así, se puede entender también cómo cambiar ese mundo. Porque si no, volveremos a caer. No, no, sí, sí. Vale. ¿Es muy largo ese texto? No, es breve. Es un artículo de periódico. Es el primer artículo con el que podríamos decir salta a la palestra pública. ¿Puedes enviarlo o está empotrado en algún... Lo tienes traducido, ¿no? Perdón, se me ha congelado el Lo vídeo. tienes traducido. Sí. ¿Puedes enviarlo? Sí, os lo paso. Desempotrándolo de... Sigo.
Nuestra breve exposición, forzosamente rápida y esquemática, no pretende satisfacer la justificada necesidad de un análisis científico del periodo stalinista. La exigencia de Togliatti tampoco aspiraba la perfección académica en la investigación. Se orientaba más bien a esclarecer los principios rectores de un capítulo tan importante para el desarrollo del socialismo, de manera que prácticamente sea posible, con las resoluciones correctas, reformar, enderezar lo torcido y sanar lo enfermo. Si se desea responder positivamente a esta justificada exigencia, es necesario comenzar desde el principio. La revolución proletaria en Rusia no fue ninguna encarnación clásica, en el sentido de Marx, de una tal transición histórico-mundial. Según la previsión de Marx, dice en la nota, según la premisa teórica de Marx, tal revolución debía estallar primero en los países capitalistas más desarrollados. Además, suponía que una revolución proletaria se convertiría, por su naturaleza, en un evento internacional del mundo civilizado. Omitamos, por el momento, esta segunda característica de la forma clásica de la revolución y quedémonos discutiendo primero la realización del socialismo en un país económicamente y, por lo tanto, socialmente atrasado. A ver, no sé si es un punto seguido. Esta idea, en este Marx que habla de revoluciones clásicas, tenemos a un Marx evolucionista y teleológico. Sí. En la historia nunca hay nada clásico. Es más, la única revolución francesa es la de Francia. No ha habido ninguna otra revolución francesa como la de Francia. No, todo proceso histórico es específico. Y tenemos aquí un Marx que es de los años 50, que es pues, evolucionista, teleológico, luego hay que corregirlo con eso de que ensalzando al que escribió sobre el MIR y la comuna campesina y bueno, pues vaya, o sea, no. Y es más, no el maestro armero. Esta idea es de Marx, no del maestro armero. Es decir, cuando alguien dice, no, este Marx es teleológico, primero te dicen, no, 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 pero cuando consigues convencerlos, dicen, bueno, eso es Hegel, el maestro armero. No, el maestro armero no es teleológico, bueno, son ideas de Marx. O dejemos aparte si el maestro armero es teleológico o no. Estas son ideas de Marx. Por cierto, que antes cuando, en la otra crítica que hice cuando se mencionaba la cuestión judía, me he acordado ahora el comentario que hice de lo que había dicho Arriola, no lo había dicho Arriola, nos lo envió en los textos. Lo de Seth, ahora ha desaparecido ahora Arriola, nos lo envió, está escrito en los textos de Seth, de Lucien Seth, en donde Seth es donde critica que los manuscritos de París son anteriores al marxismo. Es que antes te dije que tú habías dicho el otro día o algún día, no lo habías dicho, nos lo habías enviado. Antes, cuando salía aquello de la cuestión judía, habíamos estado tratando el asunto. ¿Sigo? Me he perdido, no sé dónde lo he dejado. ¿Dónde me he quedado? Clásica, según esta premisa teórica de Marx, bueno, Lenin, ¿no? Ahora dejemos la forma clásica de la revolución y la revolución del socialismo en un país económicamente y en consecuencia socialmente retrasado. Lenin nunca dudó que la Revolución rusa era algo excepcional, no del todo conforme con los juicios del marxismo. Cuando en su escrito sobre la enfermedad infantil del comunismo habla del significado internacional de la Revolución rusa, destaca enérgicamente, con razón, su trascendencia. Sin embargo, no olvida agregar de inmediato,
Naturalmente, sería un error muy serio exagerar esa verdad y extenderla más allá de algunos rasgos fundamentales de nuestra revolución. Igualmente, sería un error hacer caso omiso que después de la victoria de la revolución proletaria, aunque sea en un solo país avanzado, con toda seguridad se producirá un cambio súbito y Rusia poco después será de nuevo un país atrasado, en el sentido del socialismo y del sistema soviético. Aquí dice en sentido soviético, entrecomillado, y socialista, en la edición italiana. Aldar, ya sé que estás de trabajo, pero antes, cuando estábamos leyendo el párrafo anterior, la nota al pie de página número 3 sobre Togliatti no la has leído y tal vez nos ayude a leerla. Si no te importa, yo creo que estaría bien que la leyeras. Sí, profesor. Claro, acordamos al principio que Perdón. solamente Bien. iba a leer las Vale, que eran notas de Lukács, o sea, como por vale. norma. O sea, todas las notas que yo me salte que queráis que las leamos, me interrumpís y las leemos, No, ¿vale? pero si quedamos en no leerlas, ya está, perdonad, yo no Bueno, recordaba era, eso. era por un tema de no complicar la lectura, No, però pues, si t'interessa, Salvador, la podem llegir, clar. no, de acuerdo. Es que yo no recordaba eso, no lo recordaba. No, adelante, Aldar, Pero continúa. vale la pena esa nota, O tiene sea, mucha es razón Salvador, interesante. Claro, tiene claro. mucha, al No menos la como tengo yo. excepción, se puede decir. ¿Qué dice? Vale, pues vamos a la nota que está un par de párrafos antes. La nota está en la frase la influencia positiva o negativa ejercida por Stalin en esta etapa del socialismo. Y dice la nota. Palmiro Togliatti, en la réplica a la nueva demanda sobre el estalinismo de la revista Nuevos Argumentos, ¿Cómo, sublevó cómo lo ha traducido a la? a la revista No, el título, a la, Nueva Demanda no, a nueve preguntas sobre el stalinismo. Nueve domande sullo stalinismo. Bueno, y además con número, ¿eh? Nueve domande sullo stalinismo. Sí. Vale. Pues es en la réplica, en la revista Nuevos Argumentos, sublevó a hombres políticos y de la cultura de diversos ámbitos. Se expresaba concretamente así. El ámbito del culto a la personalidad se limita en sustancia a denunciar como causa de todo a los defectos personales de Stalin. Primero, todo el bien se le debía a la cualidad positiva de un hombre. Ahora, todo el mal está atribuido al otro tanto excepcional, hasta asombroso de sus defectos. Tanto en un caso como en el otro, estamos fuera del criterio de juicio del marxismo. Eludir el verdadero problema, que es el modo y el por qué la sociedad soviética pudo llegar y llegó a alejarse de cierta forma de la vida democrática y de la legalidad, que sí fue trazada y ya está degenerada. El estudio deberá hacerse siguiendo las diversas etapas del desarrollo de esta sociedad y, ante todo, debe hacerlo la comunidad soviética que lo conoce mejor que nosotros, que podemos... Bueno, él dice los camaradas soviéticos, ¿eh? Prima di tutto i compagni sovietici, o sea, y en primer lugar los camaradas soviéticos. Que lo conoce mejor que nosotros, que podemos pecar de parciales por falta de conocimiento de los hechos. Lo dicho, que Togliatti decía cosas muy razonables. Y perdón, que no es por darme la razón, pero la nota justo anterior hace referencia a Grecia, a la referencia aquella Sí, que hace de la vía griega y en se el refiere 44, justamente sí. a la guerra civil, a Sí, sí, sí. 1944. Sí. Vale. Sigo, ¿eh? Lo he dejado en no es muy difícil, ¿verdad?
Sí, Sí, creo que sí. No es muy difícil comprender en qué pensaba Lenin cuando hablaba de este cambio. La transformación de una sociedad capitalista en una sociedad socialista es, sobre todo y ante todo, una cuestión económica. Cuanto más desarrollado está el capitalismo en un país donde triunfa la revolución, tanto más inmediatas, decisivas y adecuadas serán en su economía las tareas específicas del socialismo. A la inversa, en un país atrasado en este sentido, necesariamente deben ser puestos en el orden del día una serie de problemas que en un sentido puramente económico, es decir, normalmente según su esencia, hubieran sido competencia del desarrollo del capitalismo. Se esto trata, también es una teoría etapista, ¿eh? De la evolución de los modos de producción ordenada en forma etapista. Es muy curioso toda esta exposición del pensamiento de Lenin, en el que por una parte tiene el atrevimiento, el arrojo político de hacer lo que hizo y de entender que eso es una excepción y seguir manteniendo, digamos, fe o dándole veracidad, digamos, a los asertos marxianos sobre la importancia del desarrollo económico para la construcción. O sea, efectivamente sigue manteniendo ese mismo modelo, ¿no? Del alto grado de desarrollo económico para la transición adecuada y correcta a una sociedad socialista avanzada, ¿no? Cuando en el mismo Y texto se falta, explica y que falta una teoría de las necesidades antropológicas, porque cada desarrollo social distinto o cada alternativa de sociedad distinta desarrolla una antropología, o sea, la autoidentidad sujeto-objeto, o eso que saben bueno, los hegelianos, ¿no? El gorila maestrado de Gramsci, ¿no? El Taylor-Fordismo da gorilas amaestrados. Gente que no puede controlar el proceso productivo porque está descompuesto, pero es tratado como un animal, no tiene control y ha perdido la subsunción real del trabajo al capital, les ha robado. Pero esto sí que es el primer libro del Capital. Aquella nota en la que señala que, más que, no sé si es hablando de Ure, que las nuevas tecnologías generadas por el capitalismo no están hechas para que a largo plazo crezca la plusvalía relativa, sino para romper el control del trabajador sobre el proceso productivo. Esto está en el primer libro del Capital, ¿eh? Esto sí que es, claro, porque se podía decir, no, se introducen nuevas tecnologías para que dentro de 100 años haya habido, o 50 años, haya habido porque claro, la tasa es total, ¿no? Haya habido una tendencial aumento de la... No. Era para romper el control de los trabajadores sobre el proceso, para convertirlos en animales que no tienen control sobre su proceso productivo. Porque esto que estamos leyendo, que es pensamiento de Lukács o Lukács explicando a Lenin. Más Lukács explicando a Lenin. Pero bueno, él conoce muy bien a Lenin, ¿eh? O sea, Lenin era esto. Lenin era esto. Y para él el socialismo era soviets más electricidad. Es decir, lo hubiéramos metido, lo hubiéramos llevado al México insurgente y hubiera estado estupendamente bien. Es decir, por decir, en fin, bueno, eso mismo. Sí, no, yo suelo, para intentar comprender al principio un poco de una manera distinta, no, después de haber leído a Lewin, para entender de alguna manera distinta la Revolución Rusa, me ponía a leer cosas de la Revolución Mexicana, porque me libraba de toda esta ganga del estalinismo y no sé qué, ¿no? Y decía, joder, claro. Y la Revolución Mexicana es lo mismo, ¿no? Aquel corrido, ¿no? Que mi abuelo, ¿cómo era? Mi abuelo fue... o sea, Mi padre fue, no, mi abuelo fue revolucionario, mi abuelo fue peón, mi padre fue revolucionario, mi abuelo peón de Hacienda. Sí, y, y mis hijos son funcionarios o mis nietos son funcionarios. son funcionarios, sí, algo así. Bueno, o sea, es esto, ¿no? Bueno, ese No, corrido. mi padre fue peón de Hacienda y yo un revolucionario. ¡Ay! Mis hijos pusieron tienda Tienda. y nietos funcionarios. Esa es.
Ese es el corrido. Ese es el corrido. Víctor Jara. Peón, revolucionario, pequeño burgués, funcionario. Exacto. Esto es Digo, se trata, ambas cuestiones forman en la realidad económica un complejo interdependiente, por un lado, del grado de desarrollo cuantitativo y cualitativo de la gran industria en los sectores decisivos de la producción en masa. Por otro lado, de una distribución de la población entre las ramas decisivas de la producción que pueda garantizar el necesario equilibrio dinámico, la interacción y el desarrollo, el funcionamiento normal de la agricultura y de la industria en las diferentes ramas de la vida económica. En 1917, nadie puso en duda que la producción capitalista del Imperio ruso estaba muy lejos aún de este nivel. Admitir este estado de cosas no nos lleva a desprender que el derrocamiento violento del régimen capitalista en las grandes jornadas de octubre fue un error, tal como desde el principio lo pretendió la teoría socialdemócrata. Pensamos que no. Las grandes decisiones históricas, las resoluciones revolucionarias, no se imaginan nunca en el gabinete de los sabios de la teoría pura. Son respuesta a las alternativas que un pueblo se ha propuesto que un pueblo que se ha puesto en movimiento impone a los partidos y a sus dirigentes en la realidad, desde el terreno cotidiano hasta las resoluciones políticas más importantes. El concreto ser en sí mismo de la situación en la cual fue tomada la decisión estaba planteada sobre todo por la Primera Guerra Mundial. Aun cuando todas las resoluciones de la Segunda Internacional contenían una oposición a la guerra y la conquista que ella provocó a partir de la crisis, los partidos socialistas, salvo pocas excepciones, apoyaron con sus actos la guerra imperialista. Perdón, Aldana, una pequeña interrupción solo para poner de relieve esa frase donde define Lukács las revoluciones, las grandes elecciones históricas, las decisiones revolucionarias, no son nunca fruto de una inferencia puramente teórica, bla, bla, bla. Dice, son al contrario respuestas alternativas que un pueblo, que una población, que un pueblo puesto en movimiento impone a los partidos y a sus dirigentes en la realidad. No dice que hay ciertos partidos que no pone primero a los partidos, no pone delante a los partidos, pone delante a los movimientos, a la población, a las naciones que entran en movimiento e imponen a los partidos. No es una frase que se pueda pasar por alto. Esto sigue sin entender bien a Lenin, porque Lenin es el individuo que cuando tiene esa capacidad de comprender. Es decir, en abril está defendiendo la socialización de la tierra y se saca los ojos en el Comité Central por defendiendo la socialización de la tierra, y cuando en noviembre del 17 percibe que el campesinado, o sea, que la causa eficiente organizada, que el motor de la revolución, que es el campesinado, quiere el lote de tierra, pues se pronuncia a favor de la causa eficiente. Dice, bueno, y tiene aquel texto, bueno, a lo largo del proceso nos juntaremos. Hay un texto en el que muestra la perplejidad. Hay un texto que explica que bueno, él no tiene solución teórica de esto, ¿no? Un socialdemócrata, o sea, la socialdemocracia tenía desarrollada la teoría de que la propiedad pequeño burguesa producía el capitalismo. Esto hay textos viejos de Marx que sí, en el Capital de Marx no es así. En el Capital de Marx, en el capítulo 24, sobre la llamada acumulación originaria, no son las acumulaciones de la pequeña burguesía la que produce el capitalismo, ¿no? Sino es el despojamiento, los hierros candentes, ¿no? Bueno, pero él era un socialdemócrata de estricta observancia, modesto y honesto socialdemócrata.
Pero cuando ve que el campesinado quiere la tierra y que eso favorece el aumento de la organización de masas campesina y que negarlo hundiría el proceso de masas campesino, pues dice, o sea, hay que tener mucho cuidado con Lukács porque muchas veces, a ver, dicho a lo bestia, miente y moderniza a Lenin. Pero aquí sí que está diciendo la verdad, a mi juicio, sobre Lenin. O sea, no siempre se puede tener en cuenta lo que Lukács dice sobre Lenin. Bueno, ya lo veremos, pues ya lo veremos, está aquí, en este libro. Pero aquí sí, es esa honestidad del revolucionario que dice, bueno, pues, en fin, bueno, lo dejamos, ¿no? Porque entonces entraríamos en el debate sobre los eseristas y tal, pero esto no tiene... Sigo. La Revolución de Febrero, el derrocamiento del zarismo, tampoco modificó en nada esta línea. Al contrario, la continuación de la guerra se convirtió en una de las tareas centrales de estos partidos, de los mencheviques y de los socialrevolucionarios. La lucha de los bolcheviques por el poder estatal se unió así naturalmente con el deseo ardiente de millones de seres humanos porque terminara inmediatamente la guerra. Este problema real, de crucial actualidad, que constituyó una motivación central para la mayoría de la población, se convirtió así en un momento decisivo en las alternativas concretas de octubre. Bajo las condiciones dadas entonces, el fin inmediato de la guerra podía conducir al derrocamiento del régimen burgués democrático. ¿Qué consecuencias sociales provoca la postergación de una decisión de este tipo en el momento de la derrota militar definitiva? Lo ha demostrado la historia de la democracia de Weimar, hasta la conquista del poder por Hitler. Tampoco en términos de política interior, la decisión... Perdonad. ¿Entendéis este paréntesis? ¿Lo entendéis? ¿Qué consecuencias sociales provoca la postergación de una decisión de este tipo? Me imagino que se refiere a la toma del poder en el momento de la derrota Exacto. militar definitiva. No, es que no entiendo este párrafo. ¿Alguien lo capta bien? Sí, hombre, yo creo que está diciendo que si tienes la posibilidad de tomar el poder y romper, como hizo en octubre, el régimen democrático burgués, pactas con él, y te integras, acabas pues como la República de Weimar. Es decir, desapareciendo. Pero está Desaparece el criticando régimen de corte entonces, burgués y llega gente. Es decir, pero que entonces está si en criticando lugar la de hacer actitud la de los revolución, partidos comunistas. no, lo que está diciendo, bueno, claro, lo que está diciendo, no sabemos si está diciendo que realmente la izquierda pudo tomar el poder, después de la derrota de Alemania, pudo tomar el poder y derrocar el régimen democrático burgués. Lo que pasa es que como la mayoría de la izquierda pactó con el régimen democrático burgués, mató reprimió a los que querían acabar con el régimen democrático burgués, al final el régimen democrático burgués desapareció. Y llegó Hitler. Lo que está diciendo, lo que está queriendo decir es que en Rusia puede haber pasado algo muy parecido. Exacto. Pero parece que debe indicar que Lukács cree que había posibilidades en Alemania de una revolución socialista, ¿no? Parece indicar, ¿no? Creo. No. Si la mayoría De de la facto lo está izquierda diciendo, de facto hubiese lo está roto con diciendo. es decir, claro, pero el problema no, porque no había condiciones porque subjetivamente la socialdemocracia no estaba por la labor. Vale. Y era el partido dominante, y era el partido mayoritario. Entonces, si la socialdemocracia hubiera sido revolucionaria y hubiera roto con el régimen burgués, pues hubiera ocurrido otra cosa. Pero como pactó la constitución de un régimen democrático burgués, pues condujo a la derrota final. Él se lo toma un poco a la ligera y está haciendo una especie de ejercicio de ucronía histórica, ¿no? Diciendo, en el caso de que en Alemania, el Partido Comunista, las masas hubieran hecho como las masas rusas y el Partido Comunista dejando de lado, igual que Lenin hizo,
los eseristas y los mencheviques quedaron también arrinconados y ya está, porque las masas los arrasaron con todo y los únicos que quisieron ponerse al frente de ese tsunami fueron los bolcheviques, ¿cierto? Que no quisieron hacerlo en Alemania. Bueno, digamos, ¿no? En el caso de que hubiera habido, haciendo una especie de, eso, de colonia, A ¿no? ver, Sí, según tengo entendido de gente que lee historiografía alemana, Eber fue considerado un gran patriota por Hitler, que quiso que tuviera muy bien garantizada una pensión vitalicia mientras vivió. Sí, 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 sí. Eber. O sea, bueno, los que Claro. asesinan a A Emeritus, Rosa Luxemburgo y a a Lenin. Rosa, Claro. o sea, considerado un hombre, un estadista, ¿no? Un padre de la patria, Eber, por el nazismo, por Hitler, vaya, que se ve que tuvo preocupaciones particulares, es decir, hay que garantizarle, o sea, porque era un patriota. Sigo. Tampoco, estoy aquí, ¿verdad? Sí. Tampoco en términos de política interior, la decisión alternativa de octubre se basa simplemente en el sí o en el no hacia el derrocamiento del dominio de la burguesía. El problema central del desarrollo social de Rusia en el siglo XIX, la liquidación de los residuos del feudalismo todavía muy fuertes, la formación de un campesinado explotado, ya no tanto por la forma feudal, sino por el capitalismo, y dice en la nota, explotado también por el capitalismo, produjo también una agudización extrema. A pesar de la encarnizada resistencia del régimen democrático, crecieron ininterrumpidamente las insurrecciones campesinas con la distribución espontánea de la tierra. Aquí el problema concreto se planteó también de manera tal que una verdadera resolución a la cuestión de los campesinos era prácticamente imposible sin el derrocamiento del régimen burgués democrático. Es decir, que había dos conflictos maduros vitales para la explosión de la sociedad rusa, a pesar de que estos, desde el punto de vista teórico, dicen la nota teórico abstracto, no tenían directamente un carácter socialista en las circunstancias de entonces. Solo mediante el derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía podía conducirse a una solución satisfactoria para la mayoría de las masas trabajadoras. Esto mismo, parecido al caso alemán, es el caso del eserismo ruso. El eserismo ruso llevaba el programa de la tierra para el campesinado. Gana las elecciones, entra en el gobierno e inmediatamente dice que por patriotismo va a aplazar la legislación de la entrega de la tierra. Esa es la parte que cuando se critica a los bolcheviques de dar un golpe contra la democracia, no se cuenta. Y tampoco se cuenta que los bolcheviques para esa época debían ser quizá ya 100.000, pero 100.000 personas no dan un golpe, no ponen patas arriba a un país de 120 millones de personas. Fue el campesinado el que... pero bueno, es esto, ¿no? O sea, esto lo explica muy bien Lewin, que es el que yo... no, Lewin o ¿cómo se llama? El de la clase, la clase incómoda y el... ¿cómo se llama el estudioso del campesinado? Shanin. Shanin. Shanin o quizá Shanin. Bueno, los dos insisten sobre el campesinado, ¿no? Que en cuanto llega al gobierno el serismo, para pactar con los otros, retira el programa de la tierra para el que lo trabaja, digamos, ¿no? Y uno lo entiende muy bien leyendo el Don Apacible, porque yo siempre, los relatos, digamos, políticos generales, uno siempre pensaba en los obreros de Moscú y Leningrado. Y sabe que los soldados, ¿no? Los soldados también, dice, vale, los soldados han decidido
en desobedecer las órdenes. Lo que uno no tenía muy presente, y yo al menos hasta que leí esa novela, es que los soldados van en masa, retroceden, se van del frente y ponen patas arriba al país. Y empiezan a matar campesinos ricos, kulaks, empiezan a incluso a cometer atrocidades, es decir, a romper, quemar, destruir todo aquello que asociaban con la explotación, todo aquello que asociaban con su miseria. Pudieran ser obras de arte, lo que fuera. Una barbarie, una barbarie de campesinos pobres contra todo aquello que simbolizaba, y esto lo explica en el don apacible. Es una novela sin piedad. Es una novela espantosa y sin piedad. Bueno, después de la guerra Entonces, claro, civil, matan a los oficiales, matan a cualquier oficial que ya quisiera darle órdenes o que no que se pusiera tonto, y hacen una especie de oleada de barrido en que van cargándose a campesinos ricos, a señores feudos. Es una a ver, cosa que no suele aparecer en los relatos oficiales de, no. ¿no? de la Revolución Rusa, ¿no? No suele. Aparece también en Caballería Roja, en la que ¿cómo se llaman? Dos cosacos, uno rojo y otro blanco, el blanco el padre y el rojo el hijo. El padre ha quedado preso del hijo y le dice: eres un hijo puta, tú mataste mi caballo, pa, y ¡pam! Le pega un tiro y mata a su padre. Y Bebel, es una novela muy pequeña, ¿eh? Caballería Roja, no es como, pero no es tan angustiosa y terrible como El Don Apacible, porque El Don Apacible llega después de después de la Guerra Civil y te dice que después de la Guerra Civil no hay esperanza de nada y todos están esperando morirse. O sea, no es, bueno, dos hemos leído. ¿Alguien más ha leído El Don ¿no? Apacible? Yo Sí, tengo sí, ganas de verlo, pero claro no que lo he sí. leído. Es terrible esa novela, Sí, ¿eh? sí, tremendo, sí. Tú también, vale. Sigo. Octubre de 1917 reveló así una situación revolucionaria en el más amplio sentido de la palabra. Las clases dominantes no podían gobernar más como antes, y las masas oprimidas, explotadas, no querían seguir viviendo más de esa manera. Determinación de Lenin de la situación revolucionaria. Sin esta base social, la decisión de 1917 no puede discutirse. No queda ninguna duda de que la decisión por una solución no clásica de la transición al socialismo estuvo políticamente justificada. Esta justificación, fundamentada en su motivo, no puede eliminar las consecuencias económicas, las que aparecen como cuestión central del desarrollo algunos años más tarde. La joven república de los soviets debió luchar primero con tesón por su existencia contra el imperialismo alemán, luego contra los diversos ejércitos intervencionistas. Con ello reveló fuerza, determinación de las masas, capacidad para una superioridad política militar de la conducción que elevó y profundizó en amplios círculos del mundo la fuerza de atracción del joven Estado socialista. Recién después de la culminación exitosa de la Guerra Civil, se planteó abiertamente en el centro de la vida soviética la problemática económica de esta forma no clásica de la transición, y dice en la nota, de la forma no clásica del origen. Cuando Lenin se abocó a este conjunto de problemas a nivel teórico, no olvidó destacar que se trataba de algo esencialmente nuevo. Ni siquiera a Marx se le ocurrió escribir una sola palabra sobre ello, dijo en 1922. El problema en sí aparenta en lo inmediato ser puramente económico, y Lenin alude a las consecuencias prácticas que se desprenden de ello. Sin embargo, precisa el eje decisivo en la vinculación entre el proletariado y las masas de millones de campesinos en la situación económica que la guerra civil dejó atrás, sacudió e incluso aniquiló. Dice: la tarea fundamental decisiva
antepuesta a todas las otras de la nueva política económica, es la construcción de la vinculación entre la economía que hemos comenzado a construir, muy mal, muy torpemente, pero sin embargo hemos comenzado sobre la base de una economía socialista totalmente nueva, una nueva producción, una nueva distribución, y la economía campesina, que es la economía de millones y millones de campesinos. A ver, este texto es que es hasta... claro, hay otros textos de Lenin de esta época que son todavía más espantosos, ¿no? Es decir, el problema es que no sabemos comerciar. Que la gente nos dice, el burgués nos explotaba, nos sangraba, era una sanguijuela, pero nos daba trigo. ¿Vosotros sabéis darnos trigo? Y decía, y en Moscú hay 5.000 comunistas en los aparatos de Estado que son de oro, pero no saben comerciar. Textos de ese otro tipo ponen la situación de una forma muchísimo más terrible que este texto, ¿no? Que está muy bien, porque claro, aquí es donde está marcando el porqué de la NEP, ¿no? Pero luego cuando explica... a ver, yo no es que haya leído mucho Lenin, yo tengo 3 volúmenes, o sea, tengo unas obras escogidas en 3 volúmenes, no tengo más, ¿no? Pero ahí hay unos textos que son escalofriantes en comparación con este, ¿no? Del propio Lenin, ¿no? Más vale poco y bien, me parece que es, o sobre los sindicatos, uno de esos textos que hay en cualquier antología de 3 volúmenes, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y nunca me he podido explicar es que antes de la NEP, en el momento de la expropiación a los de las reservas a los campesinos y que les quitan hasta las semillas para la siembra y la consecuente hambruna que la ideología occidental llama el homodor en Ucrania, pero que también se dio en Bielorrusia y otras partes. Los millones de muertos de hambre como consecuencia de que hubo que llevar todo el trigo para alimentar a los obreros en las ciudades y por tanto no les quedó a los campesinos ni para dar de comer a sus vacas ni para sembrar, y la hambruna no es tratado en ningún texto ni de Lenin, ni de Trotsky, ni de Bukharin, ni de Stalin, ninguno. Ninguno de ellos tiene ningún texto en el que hablen de la hambruna. De la hambruna, vale. Es impresionante. El único texto que he encontrado es de, no me acuerdo, una dirigente bolchevique, una mujer, no me acuerdo quién era, y luego Víctor Serge. Víctor Serge sí que escribió una serie de artículos sobre el tema en vivo, ¿no? Porque estaba dirigiendo la Comintern, el periódico de la Comintern y tal. Ahí publicó él. Pero de los dirigentes bolcheviques no existía. Ni en libros, ni en artículos, ni en conferencias, ni en discursos, en ninguna parte se refieren a que la gente está muriendo de hambre. Es impresionante. ¿Tienes alguna explicación, Joaquín? ¿Y tienes alguna explicación de ese olvido? No lo sé, pero que me llama la atención. En un momento que además hay muchas discusiones entre qué es lo que hay que hacer, al final, pues primero vencen los de la derecha, Bukharin, bueno, la derecha sitúa la nueva economía política, y Stalin y Trotsky se alían, y luego acabamos con la nueva economía política y forzamos la colectivización. Pero es que, es decir, en un momento que hay un gran debate, el tema este no es un elemento de debate, ni siquiera para echárselo encima unos a otros. Los que están ganando, los que están perdiendo al frente a los que están ganando, no hablan del tema. O sea, es un secreto a voces. Pues, sí, pero que no haya ningún texto de ellos. Me parece una cosa que yo no termino de encontrar la explicación. Ya. Porque me dicen, bueno, no, es que a lo mejor los trotskistas o estalinistas, no, esos no querían hablar del tema. Pero la derecha sí. Los sindicalistas y Bukharin, ellos sí hablan. No, es que tampoco, ningún dirigente. Vale. Y Lenin tampoco, Lenin no tiene ningún texto hablando del tema. Sí. No. Creo que hay alguna palabra que aparece en un momento que sí hay gente que está pasando hambre, pero nada más. O sea, no hay ninguna reflexión sobre eso. Vale. Bueno, ahora nos han enviado, Carlos, que nos tiene informados, nos ha enviado ese artículo de qué periodista
alemán, que dice que en el Parlamento alemán ha dado una muestra de sentido del humor al declarar que el homolodor es un genocidio. Dice, es un clásico ejemplo de sentido de común alemán. Ellos, los padres del genocidio judío, ¿no? Sobre todo teniendo a Gaza ahí cerquita. ¿Eh? Sobre todo teniendo a Gaza tan cerquita. Tan cerquita temporalmente, ¿no? Históricamente. Sí, sí. Se vayan a acordar ahora del homolodor. Sigo. Este objetivo demuestra que si bien Lenin nunca se manifestó en forma general teórica sobre esto, de un modo práctico e intuitivo, comprendió lo esencial del carácter específico del socialismo como formación. Mientras en otras formaciones sociales anteriores la transformación de la estructura económica socialmente considerada suele ocurrir por necesidad espontánea, lo que naturalmente no excluye que las singulares posiciones económicas de los individuos se realicen como práctica dirigida conscientemente, aunque con frecuencia con una falsa conciencia. El primer gran acto del pasaje al socialismo, la socialización de los medios de producción, su concentración en manos de la clase obrera, tiene como consecuencia necesaria para el acto social referido a la totalidad de la economía el imperativo social de hacerse consciente. A ver, una cosa, yo creo que la traducción que tenemos en castellano procede de esta italiana, porque, a ver, usa esa espantosa palabra pasaggio cuando en castellano tendría que decirse transición, ¿no? Aquí también lo dice, ¿no? El pasaggio, il primo grande atto del passaggio al socialismo. Una traducción del alemán hubiera sido la transición, que es lo que usamos nosotros, ¿no? Como palabra habitual, transición al socialismo, ¿no? O sea, aunque digan que es del alemán, en fin, bueno. Sí. Sigo, ¿eh? Inherente a esto es que de dueños se transforman en servidores del desarrollo social del hombre. La estructura social y sus transformaciones deben surgir de la economía así dirigida, socialmente consciente, coherente con las funciones del socialismo como etapa preparatoria del comunismo, preparándolo en el ser y en la conciencia. Lenin vio muy bien cómo en el fenómeno individualizado correctamente por él, en la relación recíproca entre ciudad y campo, se trataba en realidad que con la conquista del poder por el proletariado, con la distribución de la propiedad privada capitalista tradicional o semifeudal, de los medios de producción, se iniciaba un nuevo periodo en la actividad social de los hombres. Aquí da de la turbada relación entre la ciudad y el campo. Turbada, o sea, atormentada, podríamos decir. Esto no lo has dicho, ¿no? Aldara, no está en la traducción en castellano, ¿no? Lenin ve muy bien cómo el fenómeno, por él justamente individuado, de la turbada, de la atormentada relación entre ciudad y campo. No, aquí dice la relación recíproca. Recíproco, no, pues turbato. Sigo. En el momento en que por razones económicas objetivas
El crecimiento espontáneo de la vida económica de los hombres debe ser regulado por ellos, dice en la nota, dirigido conscientemente. La tercera tesis marxista de Feuerbach, según la cual el educador mismo debe ser educado, alcanza una actualidad que no puede ser más soslayada. Uno de los pocos textos de Marx en que habla de cambio antropológico, sobre, o sea, la transformación de la subjetividad. Esto el más maduro no lo contempla. Vosotros, Joaquín Arriola, vosotros vais a tener una síntesis de lo que estáis del seminario sobre teoría de la personalidad. No, no. Nos queda, vamos a leer, ya hemos terminado el libro. El 13 de enero leemos el epílogo a la tercera edición, que no estaba en español porque salió al año siguiente de publicarse la edición en español. Y luego ya nos metemos directamente con el tomo 2 del Capital. El tomo 2, vale. O sea que no hay ninguna síntesis. Vale. No, era pues que, en fin, bueno, está bien. Pero es interesante el epílogo ese, os lo puedo mandar. ¿Cómo? Porque lo tenemos traducido. Que el epílogo de la tercera edición Sí. es interesante porque resume ahí un poco las dos notas esas. Sí. Y luego también todos los comentarios que hubo del libro en la República Democrática, en la Unión Soviética, en Francia. Pues os lo paso. Por favor, envíalo. Porque yo también tengo la edición en español y no está. No sabía de epílogo. Por cierto, que es más, que es tan importante, son 60 páginas, que Ediciones Sociales lo sacó como un librito aparte. O sea, lo publicaron en la tercera edición como epílogo y luego lo sacaron como un librito. Me imagino que para la gente que se hubiera comprado la segunda edición, no se compra la tercera. Vale, o sea, tiene una entidad en sí mismo el texto. Y son 60 páginas, mucho menos que las 500 de todo el libro. Vale. Os lo envío. Al tiempo, las 8. Sí, son las 8. Nos dice, ¿dónde estamos? ¿En el órgano de la autoeducación? Sí, aquí empezaremos, en el órgano de esta autoeducación del hombre. Bueno, pues podemos... antes habíamos estado 3... Espera, Joaquín, que detengo grabación. Los 3 que